Continuando con el ciclo de presentaciones para ir terminando también un poco la programación de la mañana, tenemos el agrado de estar con Rubén, que nos va a presentar la ponencia Motion Equation and Relative Equilibria in the Upper Half Plane with the Variant of the Classical Potential. Bienvenido. Bueno, el problema relativamente lo que hay que hacer es un problema de n cuerpos y hay que encontrar equilibrios relativos en ese problema, ¿ya? Entonces, pues nosotros venimos trabajando hace como unos 2 años o 3 años, yo creo como desde el 2019 empezamos a trabajar. En este problema empezamos a trabajar con Pedro Ortega. Él empezó a trabajar con el potencial menos cotangente hiperbólico de teta medios. Sí, hay diferentes potenciales. Ahí, por ejemplo, estos son, por ejemplo, algunos autores, Levi Civita, digamos, en los problemas de n cuerpos aparecen singularidades y Levi Civita fue uno de los primeros que empezó a tratar las singularidades. Los principales ponentes son Diacu ya está muerto, y Pérez Chavela es el que está trabajando fuertemente, es el principal, pues, es el rey. Y estos fueron unos resultados de problemas de 2 cuerpos para espacios hiperbólicos, resultados de 2 masas, ¿no? De 2 partículas como se están moviendo, y entonces la relación que existe en el espacio H2 que es el espacio hiperbólico. En ese artículo también nosotros mostramos alguna relación que se puede tener entre el problema de el normal, ¿no? Masa por R1, o sea, igual a masa 2 por R2. La generación de este problema, uno lo que tiene que hacer es empezar por la derivada covariante. ¿Qué es la derivada covariante? Coger un vector tangente en una superficie, derivarlo. Al derivarlo, él se sale del plano tangente, entonces luego hay que hacer una proyección hacia el plano tangente. Entonces la primera parte que aparece ahí de x sub i, que aparece x punto i más una sumatoria de unos gamma sub i jk, que son los símbolos de Christoffel en la superficie, ¿sí? Esa parte es la parte geométrica, y en el lado derecho está la parte que es la parte mecánica del movimiento de las masas. Lo que aparece ahí es un gradiente, la derivada de un potencial, ¿sí? Inicialmente se empezó a trabajar con el más sencillo, el menos 1 sobre teta, ¿sí? Se empezó a trabajar con este potencial menos 1 sobre teta, ¿sí? Que es el potencial de Newton. El segundo, se trabaja en las esferas, el potencial se trabaja en las esferas, y el último que se trabaja en los espacios hiperbólicos, que es el con el que yo voy a trabajar. ¿Qué propiedad tienen esos potenciales? Esos potenciales, cuando uno los deriva, por ejemplo, la primera deriva ahí da 1 sobre teta al cuadrado, que es positivo. En la segunda, acá en la octava, la derivada también es positiva, y en la tercera también la derivada es positiva, lo cual quiere decir que el potencial es atractivo. Ya, o sea que las partículas se van a jalar entre ellas, se van a relacionar. Ya esto tiene que ver con el problema. Entonces, ¿qué hace uno, por ejemplo, con las partículas? Uno va a trabajar en el plano complejo. El problema nosotros lo empezamos en un hiperboloide, ¿sí? De revolución, la parte superior, y se utiliza la proyección estereográfica, se pasa al disco de Poincaré, y el disco de Poincaré se utiliza una transformación y se pasa al hiperplano de Lobachevsky, ¿no? El que tiene la parte imaginaria compleja positiva. Entonces hay algunas cosas que hay que saber. Por ejemplo, omega es igual a x más y, omega barra es el conjugado, x menos y, y tenemos que, pues, las operaciones básicas hay que hacer que x es igual a omega más omega barra sobre 2, la parte real, y lo otro que aparece acá, la y, está acá en la parte imaginaria, ¿no? Omega menos omega conjugado sobre 2i. Esto que aparece aquí es la métrica riemanniana en el espacio Lobachevsky, menos ds cuadrado igual a 4r cuadrado
sobre W menos W conjugado al cuadrado de W por dw conjugado. O sea, con eso es que medimos nosotros las distancias, los ángulos entre, o por ejemplo, si que necesitamos saber la distancia entre dos puntos en una geodésica, entonces utilizamos esa relación, ¿ya? Si nosotros queremos pasar, ahí aparece un factor de conformidad. Si queremos trabajar, por ejemplo, en los reales, ¿qué es lo que hacemos? Si queremos calcular la longitud de una curva, hacemos ese cambio de ahí, W igual a X más YY, W conjugado igual a X menos YY. Entonces, cuando uno despeja, le queda 2YY igual a omega menos omega conjugado, y le queda dw como que si estuviera derivando, ¿no? Calcula los diferenciales, el dw igual a dx más y de y, ¿cierto? Y el conjugado de w conjugado igual a dx menos y de y. Cuando uno reemplaza en la expresión anterior de la métrica, ¿cierto? Que era en el plano complejo, pues le va a quedar esta expresión, que es la cartesiana, ¿no? R cuadrado sobre y cuadrado, ese es un factor ahí, por dx cuadrado más de y cuadrado. ¿Qué es lo que hace uno ahí? Pues integra en ambos lados y calcula sus longitudes, ¿no? Este es un teorema que la curvatura en el hiperplano de Lobachevsky está en R2, tiene dos componentes X y Y. La curvatura es igual a menos 1 sobre R al cuadrado, ¿sí? Y lo que aparece ahí, eso es del libro de Fomenko, que la curvatura es igual a menos 2 sobre G por la derivada parcial con respecto a omega y con respecto a omega barra del logaritmo de G, donde G era la parte que aparecía ahí, pues el factor que aparecía en la métrica, ¿no? Menos 4R cuadrado sobre Z menos Z conjugado. Si uno calcula ahí el logaritmo, pues le queda la expresión menos logaritmo de 4R cuadrado más 2 logaritmo de Z menos Z conjugado. Derivamos el logaritmo, va a quedar menos 2 sobre Z menos Z conjugado, y allá derivamos ahora, pero la primera derivada se calcula con respecto al conjugado de Z, y la segunda, y la que aparece allá se calcula con respecto a Z. Entonces ese resultado le va a quedar 2 sobre Z menos Z conjugado. La curvatura gaussiana, entonces, volviendo al teorema, se reemplaza ahí, ¿sí? Se reemplaza el G de Z menos Z conjugado, se reemplaza la segunda derivada, y eso pues al cancelarse ahí va a quedar menos 1 sobre R al cuadrado, ¿ya? Ahí no tiene problemas de singularidad, porque las dos expresiones, pues, el y es mayor que 0, el w menos omega barra aparece la y, que y es mayor que 0, entonces uno puede cancelar, no hay ningún problema. Luego aquí uno define las geodésicas. Las geodésicas se calculan con la expresión que estaba al lado izquierdo, la derivada covariante, L de B. Ahí aparece una recta que es la primera, L de B es una recta que es perpendicular al eje X, es paralela al eje Y, ¿sí? Con Y mayor que 0. Esa es una recta. La otra que aparece acá, otra geodésica, porque hay dos tipos de geodésicas en los espacios hiperbólicos. La otra es una circunferencia que tiene centro C0 y radio R. Una circunferencia que es perpendicular al eje X. Estos son los dos dibujitos. La que aparece ahí es una geodésica, la que les hablaba, la línea recta que es perpendicular al eje X, y la de la circunferencia. Hay muchas, ¿ya? Muchas de esas. Lo que aparece aquí entonces es una variante, o sea, uno está viendo, por ejemplo, la primera, logaritmo de Y2 sobre Y1, se calcula sobre rectas perpendiculares, ¿sí? En el caso cuando X1 es igual a X2 y Y2 es diferente de Y1. La otra de acá se calcula la logaritmo de coseno de cosecante de alfa 2 menos cotangente de alfa 2, y esa se calcula es sobre la circunferencia. O sea que uno coge dos puntos en la geodésica, en la geodésica, calcula la distancia entre los dos puntos, entonces la calcula con la segunda. Y la tercera, digo la primera, logaritmo de Y2 sobre Y1, coge dos puntos en la recta que es perpendicular al eje X y calcula su distancia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos dibujos. Por ejemplo, ahí están dos puntos, A y B, ¿sí? Si yo quiero calcular, entonces utilizo la segunda fórmula. Ahí tengo los dos ángulos, alfa 1 y alfa 2. Tengo Y1 y Y2.
Y si acá queremos, por ejemplo, pasar esas, o sea, hay una forma equivalente, yo puedo cambiar la distancia entre esos dos puntos en la recta, yo lo puedo cambiar a coordenadas cartesianas, ¿no? Haciendo cambios de esas ecuaciones por otras equivalentes. Ahí, por ejemplo, ahí aparece la segunda, la de la esfera, y la otra es la de, continúa un poquito adelante. Acá, este es el espacio que yo les decía, el hiperboloide de revolución. X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a menos R cuadrado. Esto proviene, algunas personas trabajan, por ejemplo, Einstein trabaja, considera, por ejemplo, la Z como el tiempo y Z igual a pues a I por T, ¿sí? Y la de acá es un radio imaginario de la forma I por R. Entonces, la métrica que vamos a utilizar en ese espacio es X1 por X2 más Y1 por Y2 menos Z1 por Z2, ¿sí? Y pues se conoce, o sea, ahí, por ejemplo, el espacio es el hiperboloide de revolución, ¿sí? Tiene la misma curvatura que, por ejemplo, que el disco de Poincaré o que el hiperboloide en la parte superior, ¿no? Bueno, entonces hay algunos autores que han trabajado con cotangente hiperbólico de teta, ¿sí? Pero las ecuaciones yo no las escribí aquí, son muy complicadas, son larguísimas, unas ecuaciones inmensas, bien complicadas. Cuando uno hace un cambio y cambia por cotangente hiperbólico de teta medio, las ecuaciones son pequeñitas, son muy sencillas. Esto es vamos a ver si sale, ¿se puede puntear aquí? No. Dale clic ahí a ver si, ¿no tiene internet? Ah, no hay link, ah, bueno. Bueno, no era para mostrarle la gráfica del hiperboloide de revolución en la parte superior. Cuando hacemos el cambio entonces acá a cotangente hiperbólico de teta medios, hacemos, por ejemplo, calculamos eso de ahí es el ángulo, lo que se llama como la relación entre, cuando uno calcula, por ejemplo, en la parte euclidiana, el coseno, en esta parte de acá es como que si fuera el coseno hiperbólico, ¿sí? La parte hiperbólica. Este es el potencial para varias masas, cuando se están relacionando las masas, este es el cotangente hiperbólico, ¿sí? La relación que resulta ahí, y esta es la proyección estereográfica. Vamos a coger lo que está allá en el hiperboloide y lo vamos a proyectar en el disco de Poincaré, ¿sí? Estas son unas ecuaciones pues, que resultan ahí del producto de ellas dos. Bueno, siguen las relaciones y acá, miren el potencial con lo que dio, un potencial muy sencillito el que está acá, ¿sí? El potencial que da en los otros artículos más complicado y largo. Este es muy sencillo. Acá aparece R cuadrado menos Z por Z conjugado. Estas son dos partículas, las posiciones de dos partículas, la ZK o sea, como por decir MK y MJ. Y tiene aquí una parte que es la colisión. Z sub K menos Z sub J. Este es el potencial entonces resultante al final. Después de hacer algunas sustituciones, aplicar una transformación para meterlo en la parte compleja con Y mayor que cero, ¿no? En el plano de Lobachevsky, para meterlo allá, entonces nos queda esta relación. Mire el potencial como quedó de sencillo. W sub J conjugado más W sub K sobre W sub J menos W sub K. Esa parte de la colisión y la parte de arriba es lo que se llaman los puntos conjugados, ¿sí? En el plano complejo existen puntos conjugados. ¿Cuáles son los puntos conjugados? Cuando W sub J conjugado más W sub K se hace cero. ¿Ya? Entonces ahí está el problema. Porque eso se nos va a convertir más adelante en... Esta es la transformación que se usa, ¿sí? La transformación para pasar del disco Poincaré al semiplano de Lobachevsky. Y al reemplazar, pues nos queda el resultado que teníamos allá arriba. Entonces, aquí lo que les estaba explicando, W sub J más W sub K igual a cero, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, estas son las ecuaciones, lo que aparece en el lado izquierdo
es lo que tiene que ver con la derivada covariante, la parte geométrica, las geodésicas. ¿Sí? Si, por ejemplo, si ustedes tienen dos partículas y están en una geodésica, esta parte izquierda se hace cero. La parte izquierda se hace cero. Y si esto es cero, entonces lo que está acá en el lado derecho, que era la derivada del potencial, pues entonces quiere decir que el potencial es constante, ¿ya? O al revés, si el potencial es constante, entonces la derivada covariante es cero y entonces caen las geodésicas, ¿no? Es como una relación. Eso que aparece ahí, entonces eso me está dando el movimiento de n partículas, en el espacio, eso que está ahí. Esas son las ecuaciones. Mire lo que aparece aquí. Este es el problema. Este es el problema. Si la parte de arriba es igual a cero y la parte de abajo es igual a cero, hay una singularidad. ¿Ya? Entonces la idea es remover esa singularidad para que el sistema tenga solución. Entonces, esta es parte de la prueba, que es lo que se utiliza ahí para llegar a la ecuación de movimiento. Se utilizan las ecuaciones de Euler-Lagrange, el potencial, lo que aparece aquí es la derivada con respecto al tiempo, de la derivada de L con respecto a omega conjugado punto, el punto con respecto al tiempo, igual a de L sobre la derivada parcial de omega conjugado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a volver a las geodésicas. Vamos a ver una parte importante ahí de las geodésicas. ¿Cuáles son las geodésicas? Entonces, en el lado izquierdo, si yo escribo, por ejemplo, omega igual a x más y, esas ecuaciones se convierten en estas que son cartesianas, ¿no? Aparecen dos ecuaciones. La primera, la 29, x2 punto menos 2, x punto y punto sobre y, esa es una, ¿sí? Porque yo estoy trabajando en el plano complejo, en la parte de arriba, y aparece esta segunda, y2 punto de x punto al cuadrado menos y punto al cuadrado sobre y igual a 0. Y esta otra de acá, que es la ecuación de la métrica transformada, ¿no? O sea, es como que si nosotros hubiéramos hecho aquí de x de t, de y de t, y pasáramos eso a multiplicar, ¿sí? Perdón, de x de s, y aquí de y de s, entonces nos quedaría un ds cuadrado en el otro lado. Entonces, esa tiene que ver con lo que es medir longitudes, ¿sí? Y estas de acá sí vienen de la derivada covariante. Bueno, entonces aquí, ¿cómo se calculan entonces esos símbolos los símbolos de Christoffel? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la métrica primero. La métrica primero es esta, r cuadrado sobre y cuadrado. Acá aparece 0, 0, r cuadrado sobre y cuadrado. La inversa también hay que calcularla. Una matriz cuadrada. Pues aquí hay que hacer las derivadas parciales de esa métrica, derivadas parciales, restar, sumar, y esto de aquí que aparece la inversa, ¿no? Entonces x es igual a u sub 1, y igual a u sub 2, y cuando uno calcula aquí le queda, estos dos siempre son iguales, hay una simetría aquí, 1, 2, 2, 1, ¿sí? Esto es igual a menos 1 sobre y, gamma sub 2, 2 es igual a menos 1 sobre y, gamma sub 1, 1 igual a 0, gamma sub 2, 1, 1 igual a 1 sobre y, los demás todos son nulos, ¿sí? Hay varios, porque son 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, todo lo que uno pueda, son varios, ¿no? Lo que uno pueda sacar de las tres posibilidades, I, J y K. Eso allá tiene I, J y K, ¿no? Bueno, entonces, si estas ecuaciones, estas son las ecuaciones de la derivada covariante, ¿sí? Si estas ecuaciones son iguales a 0, pues vamos a tener geodésicas, ¿sí? Y aquí es donde sale entonces la ecuación que estaba, las dos ecuaciones que estaban al principio, ¿ya? Después aparece el espacio del grupo lineal especial, que es el conjunto de las matrices. Vamos a tomar las matrices ahí en ese espacio con determinante A igual a 1. Las componentes A, B, C y D tienen que ser reales, ¿ya? Y el determinante igual a 1, o sea, A por D menos B por C tiene que ser igual a 1. Eso hay que tenerlo claro ahí para poder hacer De eso nosotros podemos asociar las transformaciones de Möbius. O sea, a esas matrices nosotros le podemos asociar las transformaciones de Möbius. Esa es una matriz, o sea, que eso sea de la forma AZ más B sobre CZ más D, ¿sí?
Ahí la tenemos, la transformación de Mobius. Además de eso, nosotros tenemos allá que hay una isometría, ¿sí? Hay una isometría, hay una equivalencia en ese L2R partido más o menos, sí, la identidad, ¿sí? Y esta es la relación. FA de Z igual a menos A, F de menos A de Z, se puede calcular ahí eso. Acá más adelante, entonces, les voy a dar una pequeña demostración. Se coge la métrica, ¿sí? Se coge la métrica en W, ahí aparece S cuadrado igual a menos 4R cuadrado sobre omega menos omega barra al cuadrado de omega barra. Y eso se puede pasar si uno hace el reemplazo de omega por la transformación de Mobius, entonces le va a quedar menos 4R cuadrado sobre Z menos Z conjugado al cuadrado de Z conjugado. Entonces, si miran que hay como una relación, como que si fueran iguales, ¿no? Entonces, por eso es que es una isometría y la prueba se puede completar con Fomenko. Luego nos aparecen las álgebras de Lie, las álgebras de Lie, nos aparecen las álgebras de Lie. Entonces, ¿qué son las álgebras de Lie? Van a ser matrices que están, matrices de M2R, o sea que son reales, ¿sí? Las componentes son reales y que tienen traza de X igual a 0. Por ejemplo, ustedes observan ahí, 1 menos 1, aquí me da 0, aquí 0 más 0 me da 0 y aquí 0 más 0 me da 0, ¿ya? Entonces, hay demostraciones, aparecen en la literatura, que la dimensión es 3, ¿no? La de esta álgebra de Lie. La álgebra de Lie correspondiente al grupo de Lie. El álgebra de Lie es como decir el espacio tangente, ¿sí? Y el grupo de Lie es la superficie tangente en un punto, ¿no? Entonces, con eso, entonces tenemos aquí el álgebra de Lie, la SL2R, que es la superficie, que es el grupo de Lie, y tenemos una aplicación que es la aplicación exponencial, ¿ya? Esa álgebra de Lie, eso tiene, uno puede jugar con eso. Uno puede hacer, por ejemplo, x1 por x2, menos hacer lo que le llaman el bracket de x1 por x2, y eso va a dar 0. El bracket de x1 por x3 va a dar 0, y el bracket de x2 por x3 va a dar 0. ¿Cómo se define el bracket? X1 por x2 menos x2 por x1, ¿ya? Puede uno jugar con eso. Y también satisface lo que se llama hay una ecuación que se suman tres términos, se alternan, como decir x, el bracket de x por el bracket de yz más, y se va cambiando el bracket de y por lo que queda sobrando más el bracket de z por el otro bracket, lo que queda sobrando. Eso es igual a 0. Entonces, seguimos ahí. Entonces, lo que hacemos ahora es coger la función exponencial, coger un solo elemento, el primero de la base. Yo cojo tx1, ¿qué es eso? Es coger y como aplicar la función exponencial, la conocida, o sea, la serie de x a la n sobre n factorial desde n igual a 1 hasta infinito, y se lo aplica a cada componente de la matriz, ¿ya? Nosotros teníamos allá, era menos un medio en la parte de arriba, entonces ustedes aplican eso, aplican la matriz, o sea, toca ponerse a hacer una cantidad de cálculos impresionante. Toca hacer A por A para calcular A al cuadrado, la matriz A. Toca hacer A por A al cubo. Acuérdense que la serie, la función exponencial, pues es 1 más X sobre 2. Entonces la primera matriz la llaman X, la X, la llaman A, la primera matriz. La segunda matriz va a aparecer un A cuadrado, A por A. La tercera, así hasta infinito. Cuando uno calcula la convergencia, entonces la primera le va a quedar E a la T medios, la segunda le va a quedar 0, eso converge a 0. La tercera converge a 0 y la cuarta converge a Euler a la menos T medios. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues uno utiliza esa matriz, pero la monta en una transformación de Mobius, ¿sí? O sea que A es igual a Euler a la T medios, B va a ser igual a 0, C va a ser igual a 0, y D va a ser Euler a la menos T medios.
Entonces eso le va a dar esta función de aquí. Entonces eso quiere decir que eso es una familia uniparamétrica. Yo voy a utilizar esa familia uniparamétrica para los movimientos, ¿sí? En la superficie, en el Lobachevsky. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Derivamos con respecto a t, entonces en el lado derecho, y luego igualamos en t igual a 0. Entonces nos va a quedar de z de t igual a z, ¿sí? Eso nos va a quedar en la parte, en el semiplano de Lobachevsky, que es la parte de arriba. Ahí utilicé P-Plane 8, para hacer ese dibujo lo pasé a reales, ¿no? X y Y. Entonces la parte superior, poco de estrellitas. Prácticamente los teoremas que hemos encontrado tienen que ver con las partículas se mueven en esas flechitas hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si usted coge dos partículas, ellas se mueven hacia arriba, pero ellas van montadas en una geodésica, en un círculo. O sea, que van así. O si toma tres, también. Van en geodésicas. Si toman, hemos hecho con N, con N masas, con dos masas, con tres masas, y hemos completado teorías del profesor Pérez, de Pérez Chavela, ¿sí? Donde hay algunas cosas que no le funcionan a él, pero a nosotros sí nos funciona, ¿ya? Esto que aparece aquí, entonces, ¿qué es? Coger el campo, ese es lo que viene, o sea, las partículas, como estaba originalmente, dependía del tiempo, ¿sí? Había un W punto y un W dos puntos, ¿cierto? O sea, la aceleración y la velocidad. En la ecuación de las n partículas, del problema de los n cuerpos, entonces le vamos a imponer una velocidad y una aceleración. Vamos a utilizar el campo de Killing para imponer esa velocidad. Cuando utiliza el campo de Killing, la parte de arriba de Euler a la T por W, se deriva de eso, se obtiene esto, ¿sí? Y de ahí sale la velocidad. Bueno, entonces ahorita vienen los equilibrios relativos. Los equilibrios relativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los equilibrios relativos? Observan que en el lado izquierdo ya la ecuación no depende del tiempo. No depende del tiempo. Entonces, lo que se observa en los equilibrios relativos es que ellos siempre se están moviendo. Por ejemplo, si son tres, como ustedes pueden mirar las gráficas en internet, si son tres punticos, por ejemplo, en una esfera, ellos están moviendo. Si es, por ejemplo, un triángulo equilátero, ellas están moviendo ahí. Todas de manera constante. Y sí. Entonces, en el lado derecho aparece lo que es la derivada del potencial, ¿no? Lo que es la parte mecánica. Bueno. Entonces me quedan 5 minutos, voy a acelerar. Ahí está la velocidad, la aceleración. Y vamos a ver, este es el problema, por ejemplo, de las ecuaciones para los dos cuerpos, de los equilibrios relativos para dos cuerpos. Este es algún resultado con las partículas para dos cuerpos, lo que yo les dije, lo que les dije aquí para que ustedes se imaginen, no hice el dibujito, dos partículas y ellas montadas en un círculo, dos partículas y que van por esos ejes, ¿ya? Esos son equilibrios relativos, ese es el resultado de ahí. Esto de acá es algo, hacemos un poquito más acá, como me quedan 5 minutos, aquí es donde aparece el problema que tiene el profesor Pérez por allá en un artículo. En el problema que él tiene aparece la frecuencia y si las partículas tienden hacia el origen, entonces la frecuencia se hace infinita. Al hacerse infinita, pues pasa por la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que las partículas van a desaparecer. Van a desaparecer, la masa de ellas va a ser cero. Pero en el caso de nosotros no pasó eso. Acá también es otro resultado con otro señor también que también le pasó lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que esta es la bibliografía, algunos artículos ahí de Yacú, de García Naranjo, Montanelli, son importantes.
unos míos con Ortiz, con Pedro, con Guadalupe, también hay uno, Guadalupe Reyes Victoria, que es uno de los máximos exponentes aquí en México, Ernesto Pérez Chabela, ¿sí? Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? Ajá. Sí. Hay una. Ujú. Oh, lo que pasa es que eso, se está trabajando, acuérdese que nosotros estamos en la superficie del hiperboloide de revolución que tiene curvatura. Luego se pasa al disco de Poincaré y luego se pasa al hiperplano de Lobachevsky. Entonces, pero sí, todas tienen la misma curvatura menos 1/R. Hay una equivalencia entre ellas tres. Ese R es la distancia que, que está en la parte, o sea, el hiperboloide de esa revolución tiene coordenadas en la parte de abajo, 0,0R. ¿Ya? Es una hiperboloide de revolución, sino que aquí no lo pude mostrar porque no puedo manejar el computador. Él no es cono, sino que él es como una vasija hacia arriba. Sí, la parte de arriba, sí, la parte de abajo no, solo la parte de arriba.